Pastoral, muy buenas tardes, bienvenido. Ayer te vi que subías. Muy buenas tardes. Realmente el propósito de esto es tener una charla un poco desde el aficionado racinguista con gente que habéis pasado por el club y habéis dejado un muy buen recuerdo, ¿no? Como es tu caso. Yo, fíjate, Marcelino, yo tengo 38 años y soy de una generación que no se acuerda del Marcelino jugador en el Racing. ¿Nos puedes contar un poco cuando llegas a Santander, que es la primera vez que sales de Gijón es para venir a jugar a Santander, ¿no? Sí, pero mejor que te acuerdes del entrenador que del jugador, ¿eh? Bueno, de jugador estuve ahí una temporada y tuvimos la mala suerte de bajar de categoría, de segunda división a segunda B, cuando tuvimos una racha a final de temporada muy, muy floja, porque faltando 10 partidos pues estábamos casi luchando por intentar el ascenso, y luego pues en el último partido fue el única vez que estuvimos en posiciones de descenso y bueno, pues desgraciadamente bajamos, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tu llegada a Santander? Porque al final es una ciudad relativamente parecida a Gijón, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, bueno, es muy bonita, las dos son muy bonitas, con mar. Santander es una ciudad preciosa y bueno, era un chico joven, recuerdo que a nivel personal pasé allí un año muy bueno, y a nivel profesional pues todo se vino abajo al final, pero hasta el final pues habíamos hecho una temporada más que correcta y habíamos estado en los puestos altos de la tabla durante muchas fases del campeonato, pero la verdad es que el final en esos últimos partidos fue desastroso. Bueno, pues pasan casi 20 años desde que te vas de Santander hasta que vuelves, ¿no? Que ya vuelves como un entrenador, bueno, el entrenador revelación del año quizá con el Recreativo en primera. Cuéntanos un poco, ¿quién te llama del Racing para venir? Bueno, pues se pone en contacto con mi agente y a partir de aquí pues tenemos una reunión y concretamos que sea el entrenador del Racing durante una temporada. Tú cuando llegas, revisando un poco la rueda de prensa que das cuando llegas, gestionas muy bien las expectativas de la gente, ¿no? Porque tú hablas, bueno, primero Zigic todavía no había salido, que te acuerdas que la temporada anterior había sido fundamental, él y el dúo con Pedro arriba. Pero bueno, cierto es, perdona que te interrumpa, que en esas conversaciones que tuve con el presidente del Racing sí que me transmitió que casi con absoluta seguridad pues Tilly saldría del Racing traspasado. Sí, de hecho. Es decir, que yo, por ejemplo, aunque estuviera allí en la pretemporada, pues contábamos con que este futbolista, que bueno, pues iba a ser una fuente de ingresos muy importante para el Racing, pues en esa temporada no estuviera con nosotros. Tú, de hecho, creo que lo dices abiertamente en la rueda de prensa, que lo más probable era que se fuera y como así acabó siendo, ¿no? ¿Tú cuando dices que hay un equipo para mantenerse en primera, ¿lo crees realmente o estás solo manejando un poco las expectativas de la gente por no crear ilusión? No, nosotros era la realidad porque, a ver, tengo una memoria bastante frágil, pero bueno, muchos futbolistas se incorporaron a lo largo de la pretemporada. Incluso llegamos a los primeros partidos con bastantes futbolistas que todavía pues llevaban muy poco tiempo con nosotros. Lo que es que, bueno, pues tuvimos el acierto, creo, de fichar a unos costes que el Racing podía asumir, pues futbolistas que no habían hecho grandes temporadas o habían ofrecido un gran nivel en la temporada anterior, y luego pues tenían capacidad, vinieron con nosotros y la verdad es que bueno, desarrollaron un papel muy importante dentro del equipo. Bueno, pues yo recuerdo César Navas, recuerdo pues Aldo Duscher, que jugó muchísimos partidos, Jorge López, y luego pues bueno, también vinieron de Chité, que también pues bueno, pues metió goles, que tuvo un rendimiento un poco más bajo,
pero claro, yo creo que hicimos pues una base de equipo muy, muy sólida, con perfiles muy, muy complementarios. Eso unido a futbolistas que había y que habían también ofrecido un gran nivel, pues amparados por Pedro, por Gonzalo, por Garay, pues por Pini, que como me voy a olvidar del capitán, y también por Toño, bueno, y Luis Fernández, que había una serie de jugadores con muchísima experiencia, algunos de ellos muy vinculados al Racing, porque son de allí, con un sentimiento que eso es siempre un valor añadido. Y creo que hicimos un gran grupo humano y un equipo con una capacidad futbolística alta. Pero al principio en mi rueda de prensa, sí, pues la mayoría de esos futbolistas no estaban y no sabíamos lo que sucedería. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que ser objetivos y no tirar las campanas al vuelo, porque creo que aquella temporada, si a cualquiera de los aficionados del Racing se lo preguntamos, o a la mayoría de ellos, pues tampoco esperaban que el rendimiento del Racing y aquella extraordinaria campaña se desarrollara luego, ¿no? Sí, has hablado de futbolistas cántabros. Es verdad que tú no eras nuevo en Santander, quiero decir que tú entendías, ya habías vivido allí, entendías un poco la idiosincrasia de la importancia de tener allí futbolistas cántabros, ¿no? ¿Hasta qué punto para ti era importante contar con gente de la casa, como supongo que te habrá pasado también en Gijón? Siempre es importante. Yo pues salí del Sporting como jugador, donde pasé muchísimos años en la cantera, y luego pues también como entrenador. De aquí había salido, estuve entrenando al filial, estuve entrenando al primer equipo durante 2 temporadas. Y bueno, pues quieras o no, creces tanto y te vas desarrollando tanto como futbolista como entrenador, pues en un ámbito que es vinculado siempre a gente de la casa, a gente de la cantera, ¿no? Y luego, pues, independientemente de Gijón y Santander, también en el resto de equipos que nos tocó dirigir, pues encontramos eso que es, yo creo que irrefutable, ¿no? Hay, pues no sé, pero siempre hay creo que dan identidad al equipo la gente de la casa, ¿no? Son chicos que digamos, podemos decir que nacieron en el club, que van creciendo, que desde pequeñitos tienen la ambición, esa ilusión y ese sueño de jugar en el primer equipo, luego lo transforman en realidad y eso pues yo creo que siempre es un plus para el equipo, siempre. Oye, Marcelino, ¿te cruzas en Santander en algún momento? Que estaba por el club, yo creo, con Nando Yosu, ¿le recuerdas? Sí, sí, sí. Muy, muy poquitas veces me crucé con él, pero sí, algunas sí. Bueno, pues a la cabeza ahora mismo me viene una. De estar yo en las oficinas del Sardinero y pues bueno, cruzarme con él y por lo tanto pues establecer ahí una pequeña charlita, ¿no? ¿En qué Pero momento? bueno, Dime. pero todos sabemos de lo que es Nando Yosu para Racing. Entonces, pues, bueno, cuando yo llegué ahí siempre era una persona y un hombre que estaba presente. Un referente en Santander, seguro. Sí, seguro, no duda. ¿En qué momento de la temporada, en tu cabeza, aunque no lo dijeras públicamente, dices, o bueno, hablando con Rubén y con tu cuerpo técnico, dices, coño, a lo mejor podemos hacer algo más que quedarnos en primera, a lo mejor podemos optar a otras cosas? Bueno, nosotros vas viendo la evolución del equipo y entonces cuando pasa un tercio de la competición empiezas a ilusionarte bueno, cuando pasa un tercio de la competición y creo que tal como el rendimiento que habíamos ofrecido nosotros, estás convencido de que el equipo no va a pasar problemas para mantener la categoría, porque bueno, sabemos y tenemos gran confianza en nuestra metodología de trabajo
y veíamos el día a día del equipo. Entonces, bueno, pues podríamos estar en los lugares más altos de la clasificación o bajar unos puestos, pero nunca pasar problemas para estar luchando a final de temporada por evitar el descenso. Solo como no éramos una plantilla muy amplia, el que a veces sucede, pues se sumaran lesiones de los jugadores más importantes, eso nos podría, digamos, bajar el rendimiento. Pero creíamos muy difícil que el Racing pasara problemas. Y a partir de ese primer tercio, pues bueno, empiezas a ilusionarte con buscar nuevos objetivos. Ves que el equipo es solvente, encaja muy poco, es muy difícil ganarlo, pues va a todos los campos y en casa sobre todo, pues se va generando un ambiente de colaboración con el equipo, un campo la mayoría de las veces lleno, los jugadores tremendamente arropados por su afición. Entonces, bueno, pues, vas viendo que todo gira hacia positivo y te vas ilusionando con, bueno, pues acabar en Europa como al final así fue. ¿Cómo hace un entrenador como tú para mantener a la gente enchufada? Porque al final en Santander es verdad que una vez conseguido el objetivo de la permanencia, corría el riesgo de que los jugadores en su cabeza dijeran, bueno, pues ya está, ¿no? Hasta aquí. Los jugadores son inteligentes y ven cuando pues un año las cosas viene el viento a favor. Y cuando hay suficientes argumentos individuales, colectivos y de trabajo de identificación con un criterio para llevarlo a cabo y ser un equipo competitivo jornada tras jornada. Luego, pues había gente muy ganadora, que también es muy importante. Pues todos conocéis a Pedro, lo mismo pasaba con todos los capitanes, Gonzalo, Pinillos, y a estos unían otros jugadores que también querían ganar y que veían una oportunidad grande de volver a meterse en una dinámica de primera división, siendo jugadores importantes, y a la vez incluso poder dar un salto de calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, se dio todo eso. Luego también, a medida que fueron pasando las jornadas, pues fuimos recuperando, o se recuperó César Navas, que luego ofreció un rendimiento extraordinario. Uh-huh. Y entonces el equipo cada vez era más solvente, más convencido de sí mismo, más difícil de batir y sumaba puntos con reiteración. Entonces, los jugadores, cuando ven esa posibilidad de una llama viva de llegar a Europa, nunca van a renunciar a ella y decir, bueno, pues ahora como ya conseguimos la permanencia, nos dejamos ir. No. Bueno, pues yo creo que también influye, es una mezcla de todo, ¿no? De lo que puede transmitir y convencer el cuerpo técnico y sobre todo y mucho más importante, del carácter y la ambición de los jugadores. Se llega al último partido con Osasuna en casa, donde nos jugamos realmente clasificarnos para Europa o no. ¿Cómo vives tú esa semana sabiendo lo que significaba para un club que en aquel momento jamás en su historia había jugado competición europea, ¿no? Bueno, pues los días previos fueron de muchísima ilusión, una ciudad volcada, con banderas pasadas por todos los sitios en las ventanas, un público y repito, una ciudad entregada con su equipo. A la vez tienes que asumir que es una gran responsabilidad porque quieres hacer feliz a toda esa gente que te está transmitiendo la confianza y el apoyo. Y bueno, teníamos la suerte que dependíamos de nosotros mismos. Entonces, pues bueno, cuando no dependes de otro, normalmente logras el objetivo y afortunadamente pues nosotros lo hicimos. Cuando decides irte del club, que dijiste que lo habías decidido en el mes de marzo más o menos, ¿te vas porque tienes la sensación de que es imposible repetir una temporada igual de buena? Sí, ese es el motivo y porque luego pues desgraciadamente pues, el Racing pasaba por problemas y yo sabía y era consciente de que el club no iba a poder mantener la plantilla que tenía y ni poder reforzarse. Entonces, en esa situación que tenía que hacer traspasar a jugadores
para equilibrar balances, pues ves que luego es muy complicado, muy complicado. Yo sabía que quería la afición de Racing, sabía que los jugadores también querían que nosotros siguiéramos, pero en la vida tienes que tomar decisiones, nunca a veces toma la acertada y luego yo o nosotros tampoco tomamos la decisión acertada una vez que salimos del Racing, pero bueno, esto es la vida, ¿no? Nunca parece que todo lo haces bien, sino que bueno, tomas, como repito, decisiones en determinadas situaciones no acertadas, pero sí que teníamos bastante claro que repetir la anterior temporada era muy difícil, muy por no decir imposible. Y eso, quieras o no, pues también aquella magnífica temporada, aquel digamos, sueño convertido en realidad, podríamos decir, y estoy hablando de parte del cuerpo técnico, porque nosotros como cuerpo técnico era también la primera vez que nos clasificábamos para competición europea, pues veías que era muy difícil volver a repetirlo y que todo eso que nos rodeaba, que nos llenaba de satisfacción, que había sido una temporada prácticamente redonda, pues que luego se quedara en nada. Viniesen los resultados negativos que podrían venir, que las exigencias pues sería repetir, porque pasa en todos los sitios, lo que habíamos hecho anteriormente, y entonces, pues bueno, se podía todo desvanecer. Entonces, y podemos decir, ese miedo a que eso ocurriera, pues tomamos la decisión de no continuar. Eso más luego, unido a lo que te decía anteriormente, sí, de que éramos conscientes de que el club se iba a debilitar. Bueno, pues cuando juegas una competición europea, todo hace pensar que te vas a reforzar porque bueno, pues aumentan los ingresos y eres un club mejor valorado, pero en aquel caso nosotros sabíamos que el club tenía que traspasar a los futbolistas más importantes por los cuales llegasen pues ofertas interesantes. Oye, Marcelino, has hablado de una decisión equivocada. Al año siguiente tú sigues al Racing en los partidos que juega en Europa League, con el Paris Saint-Germain, con el Schalke, con el Manchester City. ¿Eso los partidos los ves? Sí, los veía. Y bueno, de hecho, el partido que jugaron contra el City estuve en el Sardinero viéndolo. ¿Y en algún momento dices, coño, ese es mi equipo, ahí podía estar yo? ¿Te arrepientes? ¿Te sientes...? No. Este es el equipo que a nosotros nos ayudó a tener una evolución como cuerpo técnico y al que estábamos agradecidos, y teníamos unos jugadores a los cuales adorábamos por todo el esfuerzo, el juego y el apoyo que nos habían dado, y entonces lo que queríamos era que el Racing fuera bien y que ganara siempre. Eso era lo que nosotros deseábamos, ¿no? Y de hecho, pues bueno, luego en una situación muy difícil volvimos al Racing, ¿no? Ahí, esa era mi siguiente pregunta. En tu segunda etapa, ¿qué es lo que te hace volver a Santander? ¿Te sentías un poco en deuda con la gente? Hombre, digamos que la circunstancia prioritaria fue la llamada de los capitanes que nos dijeron que fuéramos, que nos necesitaban, que seguro que si íbamos, pues íbamos a hacerlo bien y el equipo se iba a salvar. Y entonces, pues bueno, eso unido a que también pues nosotros queríamos demostrar que el dinero no había sido la situación principal por la cual nosotros nos habíamos ido del Racing, y entonces, bueno, pues tomamos la decisión muy arriesgada de ir. Pero bueno, cuando tienes el apoyo y el convencimiento de la plantilla, tienes muchísimas más posibilidades de lograr el objetivo, y afortunadamente, bueno, pues nosotros volvimos allí y todo fue también, dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero la verdad es que volvió a ser fenomenal, porque bueno, yo recuerdo que llegamos ahí para jugar contra el Sevilla, al cual ganamos 3-2 en el descuento, y a partir de ahí pues, me parece que sumamos puntos de Champions y fuimos, no sé si de un grupo de 12 o más equipos que estaban luchando para evitar el descenso, los primeros en salvarnos.
lo que bueno, pues demuestra que aquella plantilla y aquellos futbolistas que nos habían dado tanto en la primera vez, muchísimos de ellos nos coincidieron en la segunda etapa y nos volvieron a dar. Has dicho una cosa que es significativa, ¿no? Que dices que te llaman los capitanes, que entiendo que eran Pedro, Gonzalo y Pinillos, para que vuelvas. No te llama el presidente ni te llama el dueño en aquel momento. Bueno, a ver, yo creo que el presidente pues también quería que fuésemos. Lo que es que, bueno, pues digamos que los que te convencen para ir, pues, o que te dan el empujón definitivo, pues es los futbolistas, ¿no? Y bueno, pues todo salió bien. La verdad es que nos alegramos mucho de ello. Y bueno, hicimos, pues a pesar de todos los problemas que hubo a medida que iba transcurriendo la temporada y llegando a su final, estos jugadores volvieron a demostrar su profesionalidad, su gran capacidad de trabajo, de querer al Racing y su ambición profesional para bueno, ganar, repito, a pesar de los grandes problemas económicos que tuvo el Racing, sobre todo ya en la fase final de competición. ¿Qué diferencias hay entre coger un equipo en julio que tienes tiempo y tienes la plantilla por hacer, como fue la primera vez, a cogerlo en febrero, que tienes lo que tienes y tienes que trabajar con lo que hay? Hombre, hay mucha diferencia porque tienes al principio 5 o 6 semanas para ir implantando las ideas y el desarrollo de las mismas que quieres que el equipo practique. Y a la vez, pues si ves que hay algún concepto o alguna situación donde el equipo no demuestra ni seguridad ni competitividad, modificarlas. Cuando llegas a un equipo normalmente a mitad de temporada es porque las cosas no van bien y todo son decisiones en el mínimo tiempo posible porque tienes que competir y ganar. ¿Cuál es la ventaja que tuvo en el Racing? Bueno, pues que muchos jugadores conocían los conceptos, la metodología de trabajo y nos conocían a nosotros como personas. Entonces, bueno, había un feeling grande y bueno, pues todo eso luego se deja o se refleja en el campo. Y fue lo que hicieron ellos, reflejar en el campo su capacidad, su ambición y estar de acuerdo en unos métodos y un concepto de juego en el cual creían absolutamente. Hay muchos jugadores que se repiten de tu anterior etapa, pero hay uno en particular que cuando tú llegas, él también llega prácticamente a la vez y lo pones a jugar, que es Giovanni Dos Santos y que da un rendimiento sensacional. ¿Tú ya lo conocías? Lo conocía de la Liga Española, las apariciones que había tenido en el Barça, pero bueno, creía que era un jugador en cuanto lo vimos y estás con él que se adaptaba perfectísimamente a la posición de segundo delantero y bueno, y que nos iba a ofrecer un gran rendimiento como así fue. De hecho, luego te lo llevaste a Villarreal, ¿no? Luego, no, Lo tuviste allí. no fue exactamente así. O sí, a ver, déjame pensar. Bueno, el Villarreal lo había querido fichar la temporada anterior, pero no había podido. Sí. Y luego sí que, sí, es verdad, y luego sí que en la segunda temporada nuestra, pues, creo que viene él. Sí. Él pasa por el Mallorca entre el Racing y el Villarreal, sí, sí. Vuelve a Tottenham y luego se va al Mallorca una temporada. En tu rueda de prensa de despedida, sí que ya cuando te despides, Santander, que hace ya, aunque no te lo creas, casi 10 años de eso, tú dices abiertamente además que te vas porque te sientes engañado por Hassan Ali-Sied, ¿no? ¿Qué es lo que te había prometido que luego no cumple? ¿Cuál es el engaño? Bueno, nosotros fuimos allí con un contrato de lo que quedaba de año y otro y a la vez pues unas condiciones pactadas de lo que sería la próxima temporada. A nivel de todo, de estructura, de fichajes y de hacer un equipo con posibilidades de luchar por Europa. A la vez que bueno, pues también pedíamos y así habíamos quedado de hacer unas mejoras que considerábamos importantes en las instalaciones. Bueno, pues todo esto
ves que la mejora en las instalaciones, que era lo primero, para luego llegar en pretemporada y poder utilizarlas, pues no avanzaban. Bueno, no avanzaban, no se empezaban. Empezábamos a hablar de futbolistas o queríamos reunirnos para hablar de la plantilla y tampoco se hablaba. Entonces, bueno, teníamos decidido, y así lo sabía el presidente, que bueno, el incumplimiento de esas obligaciones nos otorgaba bueno, pues el renunciar al año siguiente de contrato y irnos para casa. Y bueno, pues en ese impasse surgió la posibilidad del Sevilla. ¿Tú llegas a hablar con el Indio o siempre tratabais con Pernía, con el presidente? No, siempre con Pernía. No, con el Indio, no sé si, no recuerdo exactamente. Si alguna vez bajó al vestuario, una o dos. Bueno, sí, me parece que una vez bajó para decirnos que nos iba a pagar porque así lo solicitaban los capitanes y delante de toda la plantilla, y bueno, cobrábamos un día que ya no recuerdo cuánto era, y luego al final pues bueno, se veía que pasaban los días y no cobrábamos. Por eso te decía anteriormente que a pesar de todos los problemas, porque los jugadores también estaban intranquilos, en esa situación y a la vez salvando la categoría, puede suceder en muchas ocasiones que bueno, ahí sí que surjan los problemas, pero la profesionalidad de la plantilla, de los futbolistas, lo pide. ¿Has guardado relación con Francisco Pernía a lo largo de los años? Alguna vez, bueno, la temporada siguiente sí, luego a medida que pasan los años, pues es como todo, ¿no? Unos somos de Asturias y luego yo creo que coincidí en un sitio no agradable. Pero bueno, no agradable no por él ni por mí, ¿no? Sino porque fue en el desenlace en concreto de Begarango. Uh-huh. Y bueno, pues coincidimos los dos y bueno, pues a partir de ahí antes llevamos mucho tiempo sin vernos, ¿eh? Sí. Bueno, Marcelino, ahora que se van a cumplir ya 10 años de tu segunda salida de Santander, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el Racing? Te dejo elegir. Te queda tienes la semifinal, la Copa con, bueno, hasta donde se llegó en semifinales, el partido en San Mamés con el gol de Chité, la vuelta de ese partido allí en la carretera. No lo sé, el día de la UEFA, el ayuntamiento, no lo sé, danos un momento con el que digas, joder, qué felicidad, ¿no? Es imposible, es imposible. El momento negativo sí te lo diría, fue el partido en casa contra el Getafe. Ese sí que lo tengo fácil, porque además recuerdo que quizás en el primer tiempo contra el Getafe igual fue el partido, creo, el partido más brillante que hicimos en toda la temporada. Uh-huh. Me parece que era difícil jugar más y mejor, lo que es que, bueno, solo la perfección existe cuando el juego se transforma en goles y en resultados, ¿no? Pero es que yo recuerdo que el equipo en el primer tiempo, bueno, era para haber ya decidido la eliminatoria, pero bueno, nosotros éramos un equipo que no teníamos o no metíamos gol con facilidad y ahí en esa eliminatoria lo pagamos, ¿no? Pero ese fue el peor momento. El mejor es que hubo muchísimos. Es que empezamos ya el primer partido de Liga empatando con el Barça en casa, jugando con casi media hora con 10 y teniendo casi tantas o más ocasiones que ellos, y así fue pues durante toda la temporada. Luego, a medida que avanzaba la competición, los partidos en el Sardinero eran preciosos. Eran una pasada, todo el campo lleno, con las bufandas, cantando la gente de cacho. Es que aquello se te ponían los pelos de punta y era un día tras otro. Luego la gente conmigo tuvo muchísimas muestras de afecto, pero muchísimas en el campo, muchas. Entonces aquella temporada, luego como también hablábamos antes, es que luego te da miedo. Cuando tú estás en una situación así, pues luego te da miedo la caída.
y era repetir aquello era imposible, era como un sueño. ¿Qué quieres que pase? Pues esto. Y pasaba. Entonces el fútbol es muy difícil, muy complicado. Y nosotros creíamos que habíamos, bueno, todos, el cuerpo técnico y los jugadores optimizado su capacidad. Pero es imposible que yo me quede con un momento. Digamos que todo lo que sucedió los días antes al partido de los Osasuna y el postpartido fue la confirmación de un extraordinario año, pero que para llegar ahí hubo muchos maravillosos días, muchísimos. A lo mejor nos pasamos de efusivos y de entusiastas en Santander, ¿no? Por una vez. No, yo creo que nunca uno se pasa de efusivo y de entusiasta. Además, tampoco tenéis mucha fama de ello, lo que es que bueno, yo creo que aquella temporada lo merecía el trabajo de los jugadores y sí, yo tengo que decir que el trato y el cariño que a mí me dio la afición del Racing es difícil encontrarla en otro lugar. He tenido episodios similares, afortunadamente, en mi trayectoria, pero bueno, Santander yo creo que fue más veces que en ningún otro lado. Ya por ir cerrando, Marcelino, ya sé que el futuro es impredecible, pero sí que te quiero hacer la pregunta. ¿Tiene que volver el Racing a primera para que lo entrene otra vez Marcelino García Toral? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Para que se crucen los caminos, pues yo creo que los niveles se tienen que igualar. Y yo tampoco voy a ser un entrenador que va a estar entrenando durante muchísimos años más y que solo llega un momento en el que si no tengo pasión por lo que hago, pues no voy a seguir entrenando simplemente por ganar dinero. Entonces, se tienen que dar ambas circunstancias, ¿no? Yo me sabe muy mal, pues sitios donde estuve formidable, como fue ahí, como también fue en Huelva, y tanto el Racing como el Recreativo están en segunda B. Más quisiera yo que estuviesen ambos en primera, ¿no? Porque, bueno, todos aquellos ciudades, clubes y aficiones y futbolistas de esos equipos que nos hicieron disfrutar y lograr objetivos muy, muy, muy importantes en nuestra trayectoria profesional, pues quieres que toda esa afición siga disfrutando con sus equipos. Y bueno, pues desgraciadamente no ocurre ni en Huelva ni en Santander. Ojalá pues todo esto cambie y el Racing vuelva primera lo más rápidamente posible. No es la primera vez que el Racing en 2 temporadas se planta en primera, ya lo hizo también, que yo recuerde, en otra ocasión. Y bueno, pues al Recreativo le desearía lo mismo, por supuesto. ¿Lo sigues, aunque sea de lejos, al Racing? Sí, lo sigo y además este año pues tengo allí amigos, porque el director deportivo es amigo mío, que fue un futbolista que yo entrené desde cuando empezaba a entrenar. De hecho, el primer equipo al que entrené fue el Alta Juvenil y él estaba en ese equipo. Y luego también coincidí con el equipo de tercera división y bueno, pues con Rosada también tengo una buena relación. Y luego pues están otra serie de personas dentro de lo que es el staff o muy cerca, en parcelas que están en relación diaria y que influyen en el rendimiento, con los cuales también tuve pues muy buena relación. Y luego está pues lo que es lo global, lo que hablábamos anteriormente, y que es el deseo por la ciudad, por el club y por la institución, ¿no? Pues jugar en segunda B en ese estadio y luego ves otros de primera, pues dices, jolín, bueno, es una pena y ojalá pues esta temporada sean capaces de ascender a segunda división y luego pues se haga un proyecto serio y a partir de aquí, como te decía, ojalá
se vuelva a repetir la circunstancia cuando nosotros bajamos, que luego en 2 temporadas consecutivas pues el Racing ascendió, ¿no? Estuve ahí, ¿en qué temporada estuve yo? 90, 91 creo, ¿no? Yo creo No, un poquito 89, antes, 90. 88, 89, 9, 90, ¿no? 89, 90 puede ser, sí. Eh, pues luego en 2 temporadas subieron. Pues ojalá se dé ahora. Con Javi Rozada has hablado en algún momento. A él le está costando entrar más en Santander, quizá por las expectativas de ser el Bayern de Múnich de segunda B, ¿no? ¿Has hablado con él en algún momento? Bueno, hablé al principio, pero todavía no había empezado la competición. Después ya no. Y cuando estás en los entrenadores estamos compitiendo, pues faltan horas, ¿no? Y bueno, ojalá pues adquieran regularidad. Yo creo que también todo esto, el COVID y toda esta situación dificultan. Los protocolos de entrenamiento son diferentes. Luego, pues, hay casos positivos y el equipo tiene que parar, los jugadores no pueden entrenar durante 10 días. Luego, pues, tienes que jugar 2 partidos en 3 días, que para jugadores de segunda vez es más complicado. Entonces, todo esto hace que la competición sea muy difícil y el Racing, pues, ha tenido ya varios parones y lo que realmente te ofrece regularidad, competitividad y mejora, pues es el tener partidos como marca el calendario. Y si no puedes ahora, creo que ahora estuvieron 10 días confinados todos los jugadores, tienes que hacer entrenamiento individual en las casas. Es como si unas mini vacaciones. Y luego ponerte en forma otra vez es muy difícil. Luego pasan 2, 3 semanas sin competir. Entonces son, no sé, situaciones que yo creo que para el entrenador muy difíciles de convivir con ellas y luego pues de sacar el máximo rendimiento. Muy bien, pues Marcelino, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por pasar por Ayer Te Vi que subías. Muchas gracias por todo lo que has hecho por el club, por nosotros, por la afición. Y esperamos que nos dé tiempo a verte otra vez en Santander una tercera vez antes de que deje los banquillos, o si no, por lo menos en la selección española. Me estoy haciendo mayor ya, ¿eh? Me estoy haciendo mayor. menos de lo que creo. Tú decías, parece que fue ayer, pero ya pasaron 10 años. Yo volvería atrás, a tener otra vez 45 años y ya revivir esa extraordinaria temporada. Pero bueno, aquí pasan los años y nos hacemos mayores y todo tiene un principio y un final. Pero bueno, ojalá se dé esa circunstancia, ojalá. Muy bien. Marcelino, muchísimas gracias y nada, mucha suerte para el futuro en tu próximo banquillo y a donde vayas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós.